Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este taller para costeo, donde vas a aprender a identificar los tipos de costos. Y una cosa, las cosas más importantes que a mí me gusta es que vas a poder identificar cuál es la cantidad mínima de tus productos o servicios para poder cubrir esos costos que tienes ahí, ¿vale? Entonces, vamos arrancando para ir de una vez, que va a ser un taller bastante rápido. Y aquí estamos iniciando. Entonces, lo primerito es cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Fíjate, los costos fijos es todo aquello que independientemente de que vendas o no vendas, lo tienes que pagar, ¿vale? Y los costos variables son todos aquellos que están relacionados con la venta de los productos o servicios que tienes. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y ve tú diciéndome en voz alta o velo pensando para cada uno de esos rubros. Por ejemplo, la renta, ¿es fijo o variable? La renta es un costo fijo. Los salarios que pagas son fijos. Las materias primas para hacer tus productos son variables, porque si tienes la materia prima vas a poderla vender, ¿vale? El salario a destajo. ¿Cuáles son los salarios a destajo? Es cuando tú pagas por pieza o pagas por cierta cantidad, ¿vale? Eso sería un costo variable. Comisiones de venta, variables. Comisiones por pagos de tarjetas de crédito, variables. Seguro de gastos médicos tuyos o de las personas que trabajan contigo, sería fijo. La mercadotecnia, ¿sería fijo o variable? Sería fijo. La publicidad sería fijo o variable. Y aquí depende de cómo lo consideres, pero yo lo considero más como variable. ¿Por qué? Si tú inviertes publicidad, vas a traer más prospectos y vas a vender más. Mientras más gastes en publicidad, más ventas vas a tener. Ahora, si tienes una muy mala campaña de publicidad, seguramente no vas a vender absolutamente nada y sería como fijo. Pero bueno, en general yo lo considero como variable. Los costos por paquetería serían variables, porque si vendes tienes que pagarlos. Los honorarios profesionales de un contador, de un agente de recursos humanos, asesores, serían fijos. Membresías a las cámaras o asociaciones serían fijos. Gasolina, ¿qué crees que sería? Puede ser fijo o variable. Fijo para las personas de las oficinas, para las personas de que están en la parte administrativa, y variable para los que están en el área de ventas, porque si no van y no se mueven, no te van a vender. Electricidad. En general es un gasto fijo, pero hay ciertas industrias que son altamente demandantes en energía eléctrica, por ejemplo la industria automotriz, en donde una gran parte de los gastos tiene que ver con electricidad. Pero para todos los demás negocios que son oficinas sería fijo. Y los fletes o los envíos serían variables. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a detallar más cuáles serían los costos fijos. Y los costos fijos son todos aquellos que ya te he comentado, que vendas o no vendas los tienes que pagar. Se clasifican principalmente en tres ramos: los administrativos, los operativos y los financieros. Dentro de los administrativos tenemos la renta de las oficinas, de todo lo que tiene que ver. Los servicios como electricidad, agua, mantenimiento, sueldos, honorarios profesionales, del contador, de recursos humanos, seguros de gastos médicos, membresías a cámaras, todo lo que tiene que ver con branding. En los operativos es, pues, por ejemplo, si rentas una bodega, la gasolina, pago de ciertas plataformas, hosting, dominios, si pagas el Zoom, todo eso entraría en esta parte operativa. Y los gastos financieros son cuando pagas intereses, que te dieron un crédito y pagas esos intereses, o también puede entrar lo que son las pérdidas cambiarias, que es decir, que tú compraste algo y el tipo de cambio se incrementó y ahora tienes que pagar más esa diferencia, ¿vale? Entre los costos variables tiene que ver lo que es el costo de la materia prima, es decir, los insumos que necesitas para producir, o los costos de productos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, si tú vendes este cubo, pues lo comprarías como costo de producto. Si tú lo fabricas, el costo de materia prima sería, pues, los plásticos o ya las piececitas que tú lo vas ensamblando, ¿vale? Sería como la principal diferencia entre materia prima y productos.
comisiones de ventas para vendedores o para las plataformas donde estés vendiendo, comisiones por pagos por medios electrónicos como tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con empaque, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con campañas publicitarias, porque ya lo mencionamos, mientras más inviertas en campañas publicitarias, más vas a vender. Y los impuestos como el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Y otro de los temas es que siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos? Fíjate, los costos tienen que ser todo lo relativo a la producción, fabricación de artículos. Se transfieren y se comercializan. O sea, el costo de la materia prima, tú lo puedes transferir en la venta del producto, ¿no? Se recupera el momento de la venta, ¿no? Con materia prima, comisiones de ventas, costos de producto. Y los gastos es ese desembolso que hace tu negocio para llevar a cabo las actividades habituales, ¿no? Puede ser como la oficina, los gastos de luz, teléfono, que no es que le digas, oye, pues ¿en qué parte del producto metes la electricidad o la renta? No se puede, ¿no? Entonces, esos son gastos porque no se recuperan y son independientes a la producción. Por ejemplo, renta de oficinas, servicios, como las nóminas, la secretaria, el contador. Ahora, una pregunta. ¿El marketing qué es? ¿Gasto o costo? Sería un gasto o una inversión. Y fíjate, contablemente es un gasto. ¿Por qué? Porque no lo recuperas. Pero si tú lo pones como una inversión donde mientras más le inviertas a marketing y publicidad, lo vas a vender más, sería entonces costo. Y es una inversión porque le pones dinero a una campaña publicitaria y se va a vender. ¿Vale? Ahora, ¿para qué es todo esto? Es para poder llegar al punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es a partir de cuántas piezas que ya vendas mes con mes, estás ya cubriendo todos los gastos fijos y variables que tienes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos uno, que son los costos fijos. Que vendas o no vendas, los tienes que pagar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso son de 40 y vendas 0 piezas o vendas 100, los tienes que pagar. Los gastos variables son todos aquellos que, pues, mientras incremente la venta, los vas pagando y obviamente pues, la venta está ahí creciendo. Ahora, los gastos totales es la suma de los fijos más los variables. Y quiero que veas cómo están. Mira, aparecen en donde empiezan los costos fijos, porque es la suma de los dos. Y el punto de equilibrio exactamente es donde se intersectan estas dos líneas, la de los costos totales y lo de las ventas. Digamos, antes de ese punto son pérdidas, no estás cubriendo tus gastos. Y después de ese punto, la siguiente pieza ya empieza a ver utilidad y empieza a ver ganancia. Ahora, ¿cómo calculas este punto de equilibrio? Te lo voy a explicar muy rápido. Hay una fórmula que vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Que tienes, por ejemplo, de costos fijos 300, tus costos variables es de 50 centavos y tu precio es de 2,50. Entonces la fórmula para sacar la cantidad es los costos fijos lo divides entre precio menos costos variables. En este caso sería los 300 que son los fijos dividido entre 2,50 menos 50 centavos, que sería 150. Entonces necesitas vender tus 150 productos para poder cubrir esos costos fijos y esos costos variables, ¿vale? Y dices, bueno, pues está buenísima la fórmula, pero ¿cómo la calculo? Bueno, no te preocupes. Te voy a dar una liga para que puedas descargar esta plantilla. Es un Excel en donde tú puedas descargar el cómo puedes empezar a calcular todo esto. Y fíjate, te lo voy a explicar rápidamente. Aquí está el Excel. Y primero viene una lista donde, bueno, tú puedes poner, por ejemplo, cuáles son tus precios, ¿no? Aquí dice, bueno, mi precio es de 300. Imagínate que vendes pasteles, ¿no? Y vas sacando todos tus costos fijos. Por ejemplo, dices, de renta pago yo 3,000. De nóminas pago 5,000. De bodega pago 500. Entonces te vas sumando esto todos, y ahí tienes tus costos fijos. Y lo más abajo, en esta parte tienes tu costo de materia. Entonces imagínate, vamos a decir, bueno, yo voy a producir 100 productos. Entonces para esos 100 productos, yo me gasto de materia prima, me gasto 800. Me gasto de costo de producción 1,200. De ventas pago 700. Y por ejemplo de empaque pago 300, ¿no? Entonces esto me da un total de 3,000. Ahora dices, vamos a sacar el costo unitario, que es lo que necesitamos. Entonces dividiríamos esos 3,000 entre los 100 y nos da uno de 30. Entonces estos números los vamos a meter en esta fórmula que están los puntos de equilibrio. Entonces, ¿te acuerdas cuáles eran el precio que habíamos puesto? El precio era de 300
los costos fijos de 8.500 y tus costos variables de 30. Entonces necesitas vender tú 31 unidades para que puedas llegar a ese punto de equilibrio. Fíjate, ¿qué pasaría? Aquí es donde viene lo relevante de esta calculadora. ¿Qué pasaría si tú, vamos a regresarnos al archivo, perdón. ¿Qué pasaría si tú en vez de venderlo en 300 lo vendes, por ejemplo, en 330? ¿Cuántas unidades? Ve, chécate cómo va a cambiar este número. En vez de tener 31 unidades, tendrías que vender 28. Es significativo, ¿no? O sea, es un importante. Porque dices, oye, ¿qué pasaría si yo a los costos variables, en vez de que sean 30, por ejemplo, les pongo 28? Ah, pues no, bueno, no tiene un gran impacto. Pero mis costos fijos, ¿qué tal si en vez de 8.500 se me incrementan porque me subieron la renta y ahora tengo que pagar 10.000? Entonces tengo que vender 33. Entonces esta calculadora te ayuda a jugar con esos precios para que tú puedas identificar cuántas son las unidades que son lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces te voy a dejar la liga aquí abajo para que tú puedas jugar con esa calculadora y lo puedas descargar, ¿vale? Espero que te haya servido muchísimo este pequeño y rapidísimo entrenamiento de cómo hacer tus costos fijos y costos variables para poder calcular tu punto de equilibrio. Y nos vemos en la próxima. Chao. Por cierto, déjame tus comentarios en caso de que pues te interese recibir más información. Déjame sobre qué te gustaría saber. Si tienes dudas, para irlas contestando. Y nos vemos en el próximo entrenamiento. Nos vemos. Chao.